Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y porque nos da también esta oportunidad como cada semana de estar hablando, escudriñando, investigando sus sagradas escrituras y también compartiéndola con ustedes a través de este medio. Dentro de la gran gama de milagros que hizo nuestro amado Yeshua cuando inicia su ministerio, hay uno de los milagros que es muy extraordinario y que fue relatado por Lucas en su Evangelio, no porque hizo solamente un milagro, sino que hizo 10 milagros al mismo tiempo. Estoy hablando de los 10 leprosos que él sanó y que Lucas deja registrado en su Evangelio, específicamente en el capítulo 17, verso 11 en adelante, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Todo lo que encierra este extraordinario milagro que hizo nuestro amado Yeshua al sanar 10 leprosos, y lo vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Y voy a leer entonces este relato que deja escrito Lucas en su Evangelio, en Lucas 17, verso 11 al verso 19, donde dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es el relato que hace Lucas, donde deja registrado este extraordinario milagro. Los milagros, porque fueron 10 milagros al mismo tiempo, todos relacionados con la misma enfermedad. Todos relacionados con la misma enfermedad que era la lepra. Y vamos entonces a analizar estos extraordinarios milagros que hizo Yeshua ya con estos hombres. El milagro en sí ya es tremendo, es grande, ¿no es cierto? El que Yeshua sanara a 10 hombres que tenían esta enfermedad, que poseían esta enfermedad de la lepra. El milagro en sí ya es grande porque si nosotros entendemos el contexto histórico en donde ocurrieron estos hechos, entonces el milagro se hace aún más grande y más extraordinario, porque en el contexto histórico que ocurrieron las cosas era terrible. Era terrible porque primero una persona que tenía esta enfermedad de la lepra, que comúnmente estaba relacionada con culpa, es decir, se le había generado lepra por alguna culpabilidad o algún acto malo que habían hecho las personas. No siempre era así, pero por lo menos en esa época era visto así. Y esto, por supuesto, traía otro problema a la persona que estaba en un estado de lepra, que era la discriminación, que era el aislamiento de la sociedad,
y que era el aborrecer también de la sociedad. Entonces, primero una persona que tenía lepra sufría dolor físico por la enfermedad misma, ya que esto le causaba llagas en el cuerpo y por supuesto esto le traía dolor físico, y a esto se añadían los dolores del alma, los dolores del espíritu, porque las personas eran discriminadas, rechazadas, aisladas, y no había un seguro social que cubriera a estas personas, sino que estas personas estaban sujetos a la misericordia de sus semejantes que le pudiesen tender la mano para ser sustentados, me refiero a la parte alimenticia. Dependían de la misericordia de los demás, que los demás le tiraran un pedazo de pan, que generalmente lo hacían así porque las personas no se acercaban, ya que la enfermedad, ¿no es cierto?, era contagiosa. Todo lugar donde ellos estaban se contaminaba con la lepra, fuera ropa, fuera madera, de lo que estuviera hecha la habitación, todo se contaminaba con lepra. Entonces la enfermedad en sí era terrible, y a eso le sumamos, ¿no es cierto?, el rechazo de la sociedad y el aislamiento de la sociedad, la discriminación de la sociedad. Así que la enfermedad en sí era muy, muy terrible. El hecho de que nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, sanara a estos 10 hombres, habla del milagro grande, del milagro extraordinario, y de la misericordia extraordinaria de Yeshua de poder, ¿no es cierto?, sanar a estas personas. Dice la Escritura que estos hombres, mientras Yeshua iba camino a Jerusalén, pasa por Samaria y se paran 10 hombres de lejos. No se podían acercar a las personas, porque si se acercaban las personas a veces reaccionaban muy mal, golpeándolas, discriminándolas, ¿no es cierto?, para evitar ser contaminados por la lepra. Así que ellos prudentemente se paran de lejos y dan gritos desesperados, acudiendo a la misericordia de Yeshua, pidiendo la misericordia de Yeshua que los sanara, que los liberara de esta lepra, ¿no es cierto?, que los estaba torturando físicamente, emocionalmente, mentalmente, ¿no es cierto?, los estaba afectando duramente. Entonces, este es el milagro extraordinario, y en sí el milagro es grande, ¿no es cierto?, que una persona fuera sanada de la lepra. No solo significaba que iba a tener alivio físicamente, sino también que iba a ser integrado a la sociedad, que iba a ser, se podía acercar al templo, se podía acercar a sus seres queridos y podía volver a la sociedad a integrarse, ¿no es cierto?, como una persona normal, y no estar huyendo de cueva en cueva, ¿no es cierto?, aislándose, esperando que alguien se apiade de ellos para que le dieran un sustento. Así que el hecho de que Yeshua sanara a 10 leprosos significaba mucho en aquel entonces. Significaba prácticamente volver a un hombre a la vida, ¿ya? Así que en ese sentido, este milagro que hace Yeshua con estos 10 leprosos es extraordinario y es grande. Y cuando leemos la historia, ¿no es cierto?, de estos 10 leprosos, sin duda que nos cautiva, ¿no es cierto?, el hecho de que Yeshua se apiadara de estos 10 hombres y los sanara al mismo tiempo. Pero cuando leemos la historia y empezamos a analizarla, el milagro, que ya es grande, que sanen 10 personas de la lepra, cuando leemos el relato nos damos cuenta que el milagro más grande no es ese, el que hayan sido sanados, sino que aquí
como que da vuelta la historia, sufre un revés, y Yeshua cuenta, Lucas cuenta este relato de estos hombres que son sanados, pero parece que a Lucas lo que lo cautivó más fue el hecho de que uno regresara para dar gracias. Esa situación lo cautivó a Lucas, esa situación de que el hombre viniese dando gritos de adoración hacia a Hachén, porque le había sanado, ¿no es cierto?, por intermedio de Yeshua, y viene donde está Yeshua y se postra en tierra, ¿no es cierto?, y le da gracias por haber tenido piedad y misericordia de ellos. Entonces el milagro grande y extraordinario de la sanidad de estos 10 leprosos queda en segundo lugar, y pareciera que lo más grande de estos es la actitud que tiene uno de estos leprosos que regresa a los pies de Yeshua para dar gracias. Y esto cautivó, ¿no es cierto?, a Lucas, que lo registra, y pareciera, ¿no es cierto?, que fuera un milagro más de la gran gama de milagros que Yeshua hace cuando inicia su ministerio, si no fuera porque Lucas, en su relato que deja registrado, relata el regreso de este leproso que vuelve a dar las gracias, y pone un detalle muy importante y dice que el leproso que regresa era samaritano, como lo deja registrado en Lucas 17, verso 16, donde dice: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia, y este era samaritano. ¿Por qué Lucas remarca, deja apuntado allí que el hombre que regresa era samaritano? ¿Qué importancia tiene o qué importancia tenía la nacionalidad, la etnia, la raza, que era el hombre que regresó a dar la gracia? ¿Qué importancia tenía, ¿no es cierto?, su nacionalidad para que Lucas deje registrado y diga: el hombre que regresó era samaritano? Tal vez en nuestros días no nos cause admiración, ¿no es cierto?, que sea samaritano, o no le damos importancia a las palabras de Lucas. Pero cuando estudiamos el contexto histórico donde ocurrieron los hechos, le vamos a encontrar la importancia, porque Lucas deja anotado allí, deja remarcado que el hombre que regresa a dar las gracias era samaritano. ¿Qué importancia tenía eso? Vamos a analizar un poquito esa parte y saber quién eran los samaritanos, porque no es el único caso que se da en la Escritura o los registros que tenemos en la Escritura. El hecho de que Yeshua haya tenido una interrelación con los samaritanos. También tenemos el caso de la mujer samaritana, o tenemos la parábola cuando él cuenta, ¿no es cierto?, del buen samaritano. Y Lucas deja registrado aquí, ¿no es cierto?, y deja apuntado, remarcado, el que regresa era samaritano. Así que vamos a leer un poquito quiénes eran los samaritanos para poder entender qué fue lo que ocurrió en este milagro, ¿no es cierto?, y por qué Lucas le da importancia y deja registrado que el que regresa era samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Lo vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Así que aquí yo voy a contar un poquito de historia y tratar de dar algunos textos bíblicos, y el resto, ¿no es cierto?, como siempre, queda a investigación también de ustedes. Salomón, nos vamos a remontar a la época de Salomón. Salomón falló ante Hachén, como también lo hizo David, como también lo hizo Saúl. Y Hachén le dice a David: tu reino va a ser dividido, pero no mientras tú vivas.
por amor a David tu padre, yo no voy a permitir que el reino sea dividido mientras tú vivas, sino que cuando tú mueras, tus hijos gobernarán y ahí va a ser dividido el reino. Es decir, las consecuencias las van a tener tus hijos. Muere Salomón por allá por el 930 a.C. y toma su lugar Roboán, el hijo de Salomón. Y este hijo de Salomón, ¿no es cierto?, no fue mejor que su padre, sino que Salomón había oprimido al pueblo con los impuestos, elevando, ¿no es cierto?, los impuestos cada vez más. Cuando toma el lugar su hijo Roboán, el pueblo conversa con Roboán y le piden que ablande un poco los impuestos, pero Roboán hace todo lo contrario, se va contra su padre, contra el pueblo, y le dice: si mi padre los azotó con látigo, yo lo voy a azotar con escorpiones, ¿no es cierto? Y en vez de ablandar un poco la carga del pueblo de Israel, la carga económica, que era muy pesada, los impuestos eran muy altos, el pueblo no resistía esa situación. En vez de ablandar esa carga, atender a la petición del pueblo, él hace todo lo contrario, ¿no es cierto? Y pasa a endurecer los impuestos al pueblo, como está registrado en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, verso 14. Lo vamos a leer aquí algún versículo para ir entendiendo esto, ¿no es cierto? Primera de Reyes, en el capítulo 12, verso 14, dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa fue la respuesta de Roboán, el hijo de Salomón, al pueblo cuando le piden, ¿no es cierto?, que baje un poco los impuestos, los valores de los impuestos. Pero Roboán hace todo lo contrario. Bueno, esta situación llevó, ¿no es cierto?, a que el pueblo se rebelara contra Roboán. Se forma una guerra civil, una guerra interna. Finalmente se divide el reino y se cumplen las palabras de Jachén que le había dicho a Salomón: cuando gobiernen tus hijos, el reino será dividido. Y comienza entonces de esta manera a dividirse el reino de Israel, conocido como el reino de Israel y el reino de Judá, o también conocido como el reino del norte y el reino del sur. Para el reino del norte se fueron las 10 tribus, y en el reino del sur quedaron solamente 2 tribus. De esta manera se divide el reino. En las tribus del sur, donde quedan 2 tribus, sigue gobernando Roboán, el que había endurecido los impuestos, el que no quiso atender a la voz del pueblo. El resto de las otras 10 tribus se rebela contra Roboán y se van de su lado y dividen el reino y se quedan en el lado norte de Israel y ponen, ¿no es cierto?, como su rey, como su gobernante a Jeroboán. Son medios parecidos los 2 reyes que gobernaron en ese tiempo, ¿no es cierto? En el lado sur estaba Roboán y en el lado norte Jeroboán. Y así entonces comienza la división del reino de Israel, que nosotros conocemos como el reino de Israel y el reino de Judá, o también lo conocemos como el reino del norte y el reino del sur. Al pasar el tiempo, el reino de Israel, el que se fue al norte, comienza entonces a desviarse, ¿no es cierto?,
el gobernante que pusieron al frente, Jeroboam, toma dioses, hace becerros, ¿no es cierto? Y se los da al pueblo diciéndole, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y comienzan una mezcla de adoración entre a dioses falsos más el Dios verdadero. Esta situación, por supuesto, se fue agravando cada vez más, hasta que Hashem, ¿no es cierto?, levanta un profeta Oseas, donde le profetiza al pueblo, ¿no es cierto?, que lo vamos a leer acá, en Oseas capítulo 13, verso 16. Esta profecía fue para Samaria. Samaria era el sector donde se fue a vivir el pueblo de Israel, las 12 tribus, conocido como la tribu de Israel o la tribu del norte. Se fue a Samaria, a ese sector a vivir. Y entonces aquí hay una profecía para estas 10 tribus. Dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Esto nos abre un poco el recuerdo de lo que pasó el 7 de octubre en Israel, ¿no es cierto? Porque pasó exactamente lo mismo. Los hijos fueron azotados contra piedras, los reventaron, los mataron cruelmente a los niños, a los bebés incluso, y las mujeres que estaban encintas las abrieron y sacaron sus bebés, sus fetos. Eso pasó el 7 de octubre, pero no es la primera vez que pasa. Había pasado también en el reinado de Jeroboam, cuando el reino se divide, ¿no es cierto? Esta profecía entonces fue dada por Oseas al pueblo de Israel, a la tribu del norte, porque se desviaron del Dios eterno, y entonces el Eterno le dice que van a ser castigados por esta situación. Fue así, ¿no es cierto?, como se levanta el imperio asirio y invade a Israel, ¿no es cierto?, por allá por el 700 y algo. Tengo la fecha por aquí, a ver, la vamos a revisar. En el 722, más o menos, Asiria invade la tribu del norte y se cumple la profecía de Oseas, llevando a gran parte de las 10 tribus cautivas, ¿no es cierto?, hacia Asiria, como está registrado en Segunda de Reyes capítulo 17. Lo vamos a leer también. Segunda de Reyes capítulo 17, verso 6 al 7, donde dice lo siguiente: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alajá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Bueno, en el año 722, entonces Asiria, el rey de Asiria, ataca a Israel, se lleva a las 10 tribus cautivas, queda un pequeño remanente. Cada vez que Israel estuvo en cautiverio, tanto con los asirios, con los babilónicos, con los medos, con los persas, siempre en Israel fue quedando un remanente, siempre quedaba gente que lograba escaparse de la invasión de los enemigos y lograba quedar una parte en la tierra de Israel. Cuando los asirios atacan a la tribu del norte, a las 10 tribus del norte, ocurre lo mismo. Quedan también, ¿no es cierto?, quedan israelitas en sus tierras, el resto fue todo llevado cautivo. Fue así entonces
que lo que hace el rey de Asiria, se lleva a los cautivos, pero toma gente de otros pueblos que él había cautivado, que él había conquistado, toma gente de varios pueblos y los toma y se los lleva ahora a la tierra de Samaria, donde vivían las 10 tribus que él había sacado, y los instala allí, ¿ya? Como está, ¿no es cierto?, registrado en el Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Lo vamos también a leer. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 24 en adelante al 28. Vamos a leer aquí un poquito para entender esto. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefar Baín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, pero no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Esto es grandioso y es maravilloso lo que ocurre aquí, porque el rey de Asiria saca las 10 tribus, queda un pequeño remanente que logra escapar en las tierras. Después él toma gente de otras naciones, de otros pueblos, hace una mezcla de gente y las instala en Samaria, donde había sacado a las 10 tribus. Esta gente no temía a Jehová, por supuesto no conocían del Dios de Israel. ¿Qué hace el Eterno? Envía leones, una plaga de leones que empiezan a matar a estas personas, y estas personas no conocemos la razón, porque ellos inducen de que el Dios de esas tierras los estaba castigando, y que la solución para acabar con esa situación era que ellos conocieran al Dios de esas tierras, cómo adorarle, conocieran sus leyes. Entonces necesitaban a alguien que le enseñara de las leyes del Dios de esas tierras. Es aquí entonces donde le llega, ¿no es cierto?, la queja al rey de Asiria. La solución que él da, dice: tomen algunos sacerdotes de los que trajeron de las tribus de Israel, de la tierra de Samaria, y llévenlo allá de vuelta para que ellos le enseñen la ley y del Dios de Israel. Entonces los sacerdotes que fueron y los llevaron allá tuvieron que enseñarle a los nuevos habitantes las leyes de Dios, que conocieran a Jehová, que les naciera el temor, y se solucionó el problema. Estas personas, por supuesto, empiezan a mezclar las cosas, ¿no es cierto?, la idolatría que ellos tenían, más la adoración al Dios de Israel. Hacen una mezcla de todo allí, y también se mezclan con los habitantes que habían quedado en Israel, ¿no es cierto?, y comienza a nacer una nueva raza, y a esta raza se le llamó los samaritanos.
Los samaritanos entonces nacen de gente de Israel mezclada con gente de otros pueblos que el rey de Asiria había llevado y había puesto allá. De ahí nacen los samaritanos que nosotros encontramos después acá en el tiempo de Yeshua. ¿Ya? Ahora bien, el lugar donde habitaban los samaritanos, el lugar donde se había ido las 10 tribus de Israel, ellos habían ido a Samaria, al sector donde estaba el monte que se llamaba Gerizim. Ese es el monte cuando el Eterno, ¿no es cierto?, saca al pueblo de Egipto y le dice, si ustedes hacen estas cosas, estas bendiciones vendrán sobre ustedes, y pone un monte allí, ¿no es cierto?, como ejemplo, al monte Gerizim. Este es el monte de la bendición, y allá va a estar al otro lado el monte de la maldición. Elijan ustedes qué quieren seguir. ¿Quieren seguir estas leyes, estos estatutos que van a traer bendición sobre sus vidas? Si ustedes hacen estas cosas que yo les estoy enseñando, las siguen al pie de la letra, estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Bueno, en ese monte donde se da esa situación estaba Samaria, ¿no es cierto? Y allí ellos habitan, ¿ya? Y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando nosotros encontramos el relato de nuestro amado Yeshua con la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, Juan capítulo 4, perdón, verso 3, lo vamos a leer también acá. Encontramos el relato de la mujer samaritana con Yeshua. En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 20 dice, nuestros padres, esto le está diciendo la mujer a Yeshua, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿A qué monte se estaba refiriendo la mujer samaritana? Al monte Gerizim. El monte, ¿no es cierto?, donde estaba Samaria, donde empezaron a habitar estas personas que el rey de Asiria había puesto allí y que se mezclaron con los israelitas que habían quedado allí, en las tierras. Y nace esta raza, ¿no es cierto?, esta nueva persona que más tarde se llamaron los samaritanos. ¿Ya? Entonces la mujer le responde a Yeshua, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Ya? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí tenemos esa conversación de la mujer samaritana con Yeshua, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen esa historia, ¿ya? Y es por esa razón que la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué monte? El monte Gerizim, donde se establecieron las 10 tribus de Israel, que después, ¿no es cierto?, el rey de Asiria puso otra gente allí y se mezclaron con los israelitas que quedaron allí, el remanente que quedó en las tierras, ¿no es cierto?, y nace esta nueva raza de personas que más tarde se llamaron los samaritanos. Y estos son los samaritanos que encontramos en la época de Yeshua. Y esta rivalidad viene de esa época, de los judíos con los samaritanos, cuando en el imperio medo y persa, ¿no es cierto?, ya le dan la libertad para que el reino de Judá, el reino que había quedado en el sur, las 2 tribus que habían quedado en el sur, ¿no es cierto?, más tarde son invadidos por Babilonia, corren la misma suerte que las tribus del norte, también los llevan cautivos, ¿no es cierto?, y también queda un remanente allí. Más tarde, ¿no es cierto?, ya en el imperio medo y persa, le permiten que vuelvan los judíos a la tierra del norte y vuelvan a reconstruir el templo, y es aquí donde los samaritanos le ofrecen la ayuda, ¿no es cierto?, a las 2 tribus del sur, para ayudarles a construir el templo y que vuelvan a ser un pueblo, pero los judíos lo rechazan.
le dicen no. Nosotros los vamos a construir solo, ¿no es cierto? Y rechazan a los samaritanos y de allí se empieza entonces a generar un odio. Los samaritanos construyen su propio templo en el monte Gerizim y las dos tribus del sur vuelven a reconstruir el templo que habían destruido los babilonios y comienzan a adorar allí. Y de ahí la disputa, ¿no es cierto?, que los samaritanos decían que el lugar correcto para adorar era en el monte Gerizim y los judíos del sur, las dos tribus del sur, decían no, acá está el templo, acá es el lugar donde se debe adorar. Y ahí encontramos entonces por qué la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, ¿ya? Y ustedes ya conocen el relato, ¿no es cierto?, donde Yeshua le dice, vendrá un momento donde no existirá un lugar físico donde adorar, sino que los que quieran adorar al Padre tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, es decir, de adentro, no en un lugar físico, sino en un lugar espiritual, donde todo el mundo tiene cabida, donde no hay límites de raza, donde no hay límites geográficos, donde no hay fronteras. No importa el lugar donde tú estés, sino que tú puedes adorar a Yahweh desde adentro, desde el espíritu, no necesariamente de un lugar físico. Ustedes ya conocen ese relato. Bien, ya tenemos parte de la historia. Recuerde que aquí yo estoy tratando de abarcar lo grueso de la situación. El resto, ¿no es cierto?, ustedes lo investigan y escudriñan también. Nacen los samaritanos y este odio, ¿no es cierto?, que lleva por muchos años contra los judíos y contra los samaritanos, y lo encontramos en el tiempo de Yeshua, justamente en este relato de la mujer con Yeshua, en el pozo, ¿no es cierto?, donde Yeshua le pide agua, y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides aguas? Si tú sabes que entre los judíos y los samaritanos ni siquiera podemos conversar. ¿Ya? Allí, ¿no es cierto?, nos queda el relato de todavía este enojo, de este odio que había entre ambos pueblos, más de los judíos hacia los samaritanos que de los samaritanos hacia los judíos. Y entonces cuando vamos a volver ahora al relato de los 10 leprosos, toda esta vuelta para explicar esto, ¿no es cierto?, que era necesario. En el relato de Lucas, donde él relata, ¿no es cierto?, este milagro extraordinario, donde Yeshua sana a 10 leprosos, que el milagro es grande, ¿no es cierto?, que pareciera que lo más grande es el milagro que allí ocurre, si no fuera porque Lucas le pone importancia al que regresó a dar las gracias a Yeshua, y deja allí Lucas remarcado que el que vuelve a dar la gracia es samaritano. Ahora podemos entender un poco por qué Lucas se sorprende y dice él, yo esto tengo que dejarlo remarcado aquí, que el que volvió era samaritano. Era samaritano. Probablemente los otros 9 eran de nacionalidad judía, que no regresaron. Yeshua los manda que se presenten ante los sacerdotes, porque así decía la ley de la lepra, que fue dada allá, ¿no es cierto?, con Moisés. El Eterno le dio la ley de la lepra, y la ley decía que cuando una persona tenía lepra, y si era limpia de la lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote lo declaraba oficialmente limpio. Mientras no pasara por la vista del sacerdote, el sacerdote lo examinara bien, y era el sacerdote que oficialmente decía, estás limpio. Y se volvía, ¿no es cierto?, a hacer un ritual, a limpiar sus ropas, a limpiar su cuerpo, y entonces él podía ya volver a la normalidad como un ciudadano normal.
Yeshua le dice a los 10 leprosos que vayan y se presenten ante los sacerdotes, y mientras iban de camino se dan cuenta que están limpios, pero uno solo regresa. Los otros 9 probablemente con la ansiedad de que el sacerdote los declarara limpios y volver a su vida normal, a integrarse a la sociedad, a volver a sus vidas, se les olvida de dar las gracias, se les olvida de volver a la fuente que los sanó, que los restauró, y con el afán de integrarse al mundo de nuevo, de una manera normal, no regresan. Uno se dio el tiempo porque no solamente seguramente sanó su cuerpo, sino que también sanó su mente. Y aquí es la importancia, amados hermanos, porque Yeshua sigue haciendo milagros en los días de hoy y muchas personas buscan la sanidad y son sanados y vuelven como los otros 9 a integrarse en el mundo, en la sociedad, a vivir una vida normal, olvidándose a veces de la fuente que los sanó y no volviendo a dar las gracias. Sanó su cuerpo, pero su mente no sanó, no fue transformada. Y esta fue la diferencia con este hombre que regresa a los pies de Yeshua a darle las gracias, que daba la gloria a Yahweh, que venía a gritos dando la gloria a Yahweh por haberlo sanado, por haber usado a Yeshua como la persona para que le extendiera la misericordia y lo sanara. Vuelve a los pies de Yeshua a dar las gracias, ¿no es cierto? No solo limpiado de su cuerpo físico, sino también de su mente, con una transformación de mente. Sin importarle de dónde venía la fuente de su sanidad, sin importarle que Yeshua era un judío, él se postra a sus pies y le da las gracias. Esto habla de una mente transformada. Una mente transformada no tiene límites, no tiene barreras, no tiene prejuicios. Es una mente liberada que puede ver a las demás personas como su semejante, como de igual. Y eso fue lo que hizo el hombre que volvió a dar las gracias. Y de ahí que Lucas dejara el registro. El que regresó a dar las gracias era samaritano. Los otros 9 preguntó Yeshua, ¿dónde están? Fueron 10 los que yo limpié. ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 no regresaron porque el afán de volver a su mundo, a su vida, el afán de que el sacerdote los declarara limpios para regresar a sus costumbres, a sus ideas, a sus pensamientos, los embargó y no regresaron. Sin embargo, el que regresa era el más odiado de su tiempo, un samaritano que era odiado por los judíos, un samaritano que era discriminado, un samaritano que tenía un lugar donde podía adorar a Yahweh y que el resto de los judíos le decía, ustedes no saben que ese lugar no es para adorar, el lugar para adorar correcto está en Jerusalén. Ese hombre fue el que volvió, el más odiado, tal como dijera Yeshua en su momento, al que más se le perdona, más ama. Este samaritano se sintió no solamente limpiado físicamente, sino se sintió restaurado emocionalmente, del alma, del espíritu. Se sintió perdonado por Elohim, porque en aquel entonces, en aquella época, el hombre cuando tenía lepra también era visto como que la lepra le vino por causa de sus pecados. El hecho que el hombre se viera limpio era una señal de que el Eterno también le había perdonado sus pecados. Y esto le causó una tremenda alegría y una transformación de mente
que lo hizo regresar cuando se vio limpio y agradecer a los pies de Yeshua. Amados hermanos, esta es la historia que deja registrada Lucas en su Evangelio en el capítulo 17, verso 11. El milagro en sí es extraordinario, que sanara a los 10 leprosos, pero detrás de esto había una cosa mayor que este milagro, que era la sanidad del alma de estos leprosos. Pero solamente regresó uno. Finalmente esta historia termina dando un vuelco y pareciera que el milagro tan grandioso que hace Yeshua queda olvidado porque cambian las cosas, y ahora lo más extraordinario era que un samaritano regresó para dar las gracias. Amados hermanos, espero les haya gustado esta pequeña reflexión y esta pequeña explicación de la palabra del Eterno. Hay mucho que investigar con respecto al tema, ¿no es cierto? Usted ya se habrá dado cuenta, pero ya tiene la pauta y tiene las fases. Así que yo les insto a que ustedes sigan investigando con respecto a los samaritanos. Hay mucho que aprender allí de ellos. Y que el Eterno nos ayude para que nosotros no actuemos como actuaron los judíos de aquella época, ¿no es cierto?, discriminando a los samaritanos, que ellos no sabían adorar, que ellos no tenían el Dios correcto, que ellos no eran la raza correcta, ¿no es cierto? Sin embargo, los samaritanos fueron muy humildes en muchas oportunidades. Por eso Yeshua lo usa como ejemplo en la parábola del buen samaritano. Que el Eterno les bendiga, ¿no es cierto?, junto a sus familias, y que tengan una linda tarde. Y si el Eterno en su eterna voluntad nos permite, nos veremos la próxima semana. Jehová, Shalom.